Recibe un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Te invito a que juntos empecemos este día alabando y glorificando a Dios. Es el inicio de semana, por lo cual te invito a que le consagremos a Dios el inicio de esta semana, para que esta semana sea una semana productiva, una semana donde en todo momento busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. El día de hoy también estamos celebrando dos fiestas muy importantes en la iglesia. Una que sí es en toda la Iglesia Católica, que es la festividad de Felipe y Santiago, y la otra es en México, no sé si en otros países también de Sudamérica, es la Santa Cruz. La de Felipe y Santiago sí es en toda la iglesia, la de la Santa Cruz creo que nomás es en México cuando se celebra hoy, pero si estoy equivocado, háganmelo saber si también en sus países que no sean México, el día de hoy también se celebra la Santa Cruz. Te invito nuevamente a que te quedes hasta el final a ver este video, porque te voy a dar una información muy interesante del por qué celebramos nosotros los mexicanos la cruz el día de hoy y por qué. No sé todavía si está la hermosísima tradición de que cuando los albañiles construyen una casa o un edificio ponen una cruz, porque también el día de hoy es el día del albañil. Pero de eso te voy a hablar en el video. Por favor, quédate hasta el final. Te aseguro que no va a ser tiempo perdido. Te aseguro que quizá de la información que te voy a hablar en unos minutos es algo nuevo para ti. Vamos a escuchar entonces la primera lectura del lunes 3 de mayo, que está tomada de San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. El Evangelio está tomado según San Juan capítulo 14, versos del 6 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre, y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, el día de hoy tenemos dos fiestas en la Iglesia Católica. La primera es de Santo Felipe y Santiago, ambos apóstoles. Y te voy a hablar quién eran ellos. Primero es Felipe, que es de origen griego, Filipos. De hecho, hay una ciudad muy famosa en Grecia llamada Filipos. De hecho, San Pablo escribe una carta a los filipenses, es decir, en Grecia.
Felipe es nombrado varias veces en los evangelios, sobre todo en el evangelio de San Juan. Vemos que Felipe era discípulo de Juan el Bautista. Antes de que Felipe fuera discípulo de nuestro Señor Jesucristo, él era un discípulo de San Juan el Bautista. También nos dice San Juan que él era uno de aquellos que vieron a Jesús y lo siguieron. Y que Felipe, cuando encuentra a nuestro Señor Jesucristo, va y se lo comunica a Natanael. Algo muy hermoso que Felipe hace. Va y le comunica con alegría a Natanael y le dice: hemos encontrado al Señor. Pero también hay otros pasajes del Evangelio de San Juan donde nos habla de Felipe. También nos dice San Juan que durante la multiplicación de los panes, Felipe es el que le dice a nuestro Señor Jesucristo que los jóvenes tenían 2 peces y un pescado. Es decir, que Felipe contribuye y participa en la multiplicación de los panes. También vemos a Felipe decir, como en el evangelio que acabamos de escuchar de hoy: muéstranos al Padre. Eso es lo que Felipe le dice a Jesús, y Jesús le dice: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto también al Padre, porque el Padre y yo somos uno. También Felipe en la última cena habla con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Felipe aparece varias veces dentro de las Sagradas Escrituras. Y Santiago, el otro apóstol que estamos celebrando el día de hoy, era hijo de Alfeo, o sea, Santiago el menor, y la tradición nos dice que él fue obispo de Jerusalén y que también murió crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, te voy a hablar del por qué en México se celebra la cruz o la Santa Cruz el día de hoy. Hay otra festividad de la cruz que es el 15 de septiembre, pero hoy vamos a hablar de la fiesta que se celebra en México de la Santa Cruz. Quiero decirte que la muerte en cruz era una cosa que hacían los romanos y los persas desde antes de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes de nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían esta práctica tan horrorosa para castigar a los criminales. Pero era tan temida esta muerte en la cruz que primero los ajusticiaban, primero los mataban y después los crucificaban ya muertos. Después, con el tiempo, sí los crucificaban vivos, que fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que le provocó una hemorragia tan grande. Los clavos en las manos y en los pies le provocaron esa hemorragia y esa dificultad para respirar. Nuestro Señor Jesucristo, como nos dicen las Sagradas Escrituras, fue crucificado desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y esta práctica continuó hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino terminó con esa práctica. ¿Pero quién era Constantino? Constantino era un emperador romano. Él era pagano, él no era católico, pero su madre, Helena de la Cruz, sí lo era. Así que presta mucha atención. Un día Constantino, cuando todavía no era católico, cuando no se había convertido al cristianismo, siendo emperador, él vio una revelación donde ve en el cielo una cruz muy grande y escucha una voz que le decía: con este signo vencerás. Como nosotros sabemos por la historia, Roma, el Imperio Romano, pues conquistó muchísimos países, muchísimos pueblos. Fue el imperio que más países ha conquistado en toda la historia de la humanidad. Y Constantino iba a tener una batalla muy importante, de tal manera que él mandó a poner la Santa Cruz en todos los estandartes y vencieron. Su madre, que era católica, con sus oraciones logró que Constantino se convirtiera al catolicismo, de tal manera que él hace oficial la religión católica en todo el Imperio Romano y termina con la práctica tan cruel de que los criminales, entre comillas, murieran en la cruz. Es un 3 de mayo
cuando la madre de Constantino, Helena o Santa Helena, viaja a Jerusalén en busca de la Santa Cruz. Y después de varias excavaciones encuentran 3 cruces. Lo que hace Santa Helena es que se acerca con las 3 cruces a una mujer moribunda y agonizante, y una de estas 3 cruces hace que la mujer sane completamente. Por lo cual Helena se da cuenta cuál era la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo había muerto. Recuerden que las otras 2 cruces eran de los otros 2 ladrones. Los evangelios apócrifos nos dicen Dimas y Gestas. La Santa Biblia no nos dice cómo se llamaban los 2 ladrones, pero bueno, las otras 2 cruces sabemos de quién eran. De tal manera que Santa Helena, juntamente con el obispo de Jerusalén, hacen una procesión por toda la ciudad. Y mientras hacían esa procesión, vieron un funeral, se acercan al funeral, que era un joven, y este joven vuelve a la vida. Una parte de la cruz se queda en Jerusalén y la otra parte de la cruz es llevada a Roma. Para todos aquellos que han ido a Roma, saben que en Roma hay una basílica muy importante que se llama la Basílica de la Santa Cruz, donde se veneran las reliquias y uno de los clavos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros en México celebramos la cruz el 3 de mayo, porque fue el día en el cual Santa Helena emprende el viaje a Jerusalén en busca de la Santa Cruz. Yo no sé si alguna vez te ha tocado, si eres mexicano o mexicana, te digo, yo no sé si todavía sigue esta práctica tan hermosa, pero a mí de niño sí me tocó ver que cuando se estaba construyendo un hogar, una finca, los albañiles ponían una cruz. No sé si todavía se haga, porque yo tengo ya más de 20 años que no vivo en México. Y no sé si sigue esa práctica tan hermosa, pero de ahí viene porque los albañiles, la tradición es que un día un albañil cae de una finca muy alta y él muere, y le acercan una cruz y él vuelve a la vida. Y eso es cierto, y de tal manera que los albañiles tomaron ese día como el día de la cruz y de los albañiles también, y por eso desde ese día ellos ponen y tienen la práctica, que vuelvo a insistir, no sé si la siguen haciendo, pero ellos por lo menos tenían la práctica de colocar una cruz en cada finca o en cada casa que ellos estaban construyendo. Esa es la historia del por qué celebramos la Santa Cruz el 3 de mayo, por lo menos en México. También hay uno de los salmos que nos dicen: si el Señor no vela sobre la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Ese es un salmo muy hermoso, es que yo te invito a que lo leas. Pero con el evangelio de hoy concluyo. Nuestro Señor Jesucristo, que le dice a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe le dice: muéstranos al Padre. Yo te invito a que en las oraciones de este día y en las oraciones de esta semana, esa sea tu oración. Señor, muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro, quizás no físicamente, pero sí a través de los más necesitados, a través de los que están sufriendo, a través de los que están pasando por un momento difícil, haciendo algo bueno por ellos. Te invito a que permanezcamos en sintonía con Dios, que pases unos minutos en oración, dándole gracias a Dios por este día, por esta reflexión. Por favor, hazme saber en los comentarios si aprendiste algo nuevo sobre la cruz, si sabías tú el por qué se celebra este día la Santa Cruz en México y qué te pareció el evangelio de este día, cuál fue tu reflexión personal que el Espíritu Santo te inspiró para este día. Esta bendición va para ti, tus amigos, familiares y seres queridos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Que tengas un inicio de semana lleno de bendiciones, y te voy a subir un video muy interesante. No te voy a decir cuál es, para que si no te has suscrito a mi canal de YouTube, lo hagas, para que sepas de qué se trata este video. Y gracias por compartirlo con tus amigos, familiares y seres queridos. Que Dios te bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. El Padre Miguel Ángel Subier, aquí con ustedes.